curso Prevención del suicidio en diversos contextos de la red de salud. Módulo 1. Aspectos generales de epidemiología, planificación preventiva de la conducta suicida. Esta es la presentación 11. Datos y cifras nacionales. Para empezar, el análisis de las cifras nacionales con respecto al suicidio, vamos a ver cuál es el peso del suicidio como causa de muerte dentro del global de las causas de muerte prematura de nuestra población. Podemos ver, de acuerdo a estas estadísticas que nos muestra la Universidad de Washington a través del Institute of Health Metrics and Evaluation, cómo las primeras 5 causas de muerte han ido manteniéndose en el tiempo, hablemos desde el 2007 al 2017, ¿ya? La quinta causa de muerte, una de las 5 primeras causas de muerte en el país, es el suicidio, ¿ya? Entonces tiene una gran relevancia dentro del global de la mortalidad de la población. Aquí estamos hablando de la mortalidad general de la población sumada a todas las edades, digamos, ¿eh? Por otro lado, encontramos cómo existe un cambio epidemiológico después del suicidio, digamos, en los siguientes puestos de causas de muerte, debido al envejecimiento de la población, principalmente, donde ha ido aumentando la relevancia que tiene la mortalidad por cáncer, Alzheimer, enfermedades renales, crónicas degenerativas, y la disminución de la relevancia relativa de la mortalidad por desórdenes que son más bien pediátricos, como del periodo neonatal e infecciones respiratorias bajas. La mortalidad por suicidio, si nosotros, de acuerdo a las estadísticas de este mismo instituto, eh, eh, podemos ver cómo, si comparamos Chile con países del mismo nivel sociodemográfico, Chile tiene una alta tasa de mortalidad por suicidio, más alta que el general de este mismo índice sociodemográfico. Por lo cual nosotros tenemos que cuestionarnos, digamos, y es correcto pensar que Chile tiene una alta tasa de suicidio. Si vemos en general cómo se comportan las enfermedades mentales en Chile, cuál es la prevalencia de las enfermedades mentales, encontramos que las enfermedades mentales tienen una alta prevalencia también. Hay 2 estudios de prevalencia poblacional que se realizan, digamos, en población general, o sea, son estudios que se hacen haciendo encuestas y aplicación de instrumentos estandarizados puerta a puerta. Y en estos estudios se ha demostrado, digamos, un 22,2% prevalencia de enfermedades mentales en adultos y 22,5% en la población infanto-juvenil. Y lo más relevante es que nos estamos refiriendo a población que no solamente tiene síntomas de enfermedades mentales, sino que tiene discapacidad asociada, ¿ya? Entonces estamos hablando de personas enfermas que requieren tratamiento, ¿ya? Es alta la prevalencia y es mayor que la esperable, ¿ya? En países del igual índice sociodemográfico. Con respecto a la distribución de las causas de discapacidad, encontramos de que si nosotros hacemos el análisis de qué forma las enfermedades hacen que las personas pierdan años de vida debido a la muerte prematura o debido a la discapacidad que genera la enfermedad, encontramos que las enfermedades no transmisibles representan el 59% de las causas de discapacidad. Ahí encontramos las enfermedades mentales, como dentro de las enfermedades no transmisibles, ¿ya? Y las lesiones, que son otro 10%, también incorporan las autolesiones debido a el suicidio o intento suicida. Por lo tanto, la principal causa de discapacidad en Chile es justamente las enfermedades mentales.
Cuando vemos cómo se ha ido distribuyendo la prevalencia de suicidio a lo largo de los años, encontramos de que hubo un aumento de la prevalencia entre el 2008 y 2009, que fue muy preocupante y generó alarma. Sin embargo, luego se ha ido manteniendo en el tiempo. Nunca, siempre de todas maneras en un leve aumento si comparamos con las prevalencias hace 20 años, digamos. Nunca se recupera en realidad una baja en la prevalencia. Pero esto es población general a nivel global como tasa de suicidio. La distribución del suicidio también se puede analizar por áreas geográficas a lo largo del país. Y aquí encontramos cómo en estos mapas podemos ver una mayor tasa de suicidio que puede llegar hasta el 17 por cada 100.000 habitantes en los colores más oscuros y tasas menores de suicidio, menores de 4 por cada 100.000 habitantes en los colores más claros. Entonces, si bien el promedio nacional es cercano a un 10 o 11 por cada 100.000 habitantes, encontramos de que hay diferencias regionales. Estas diferencias regionales van cambiando a lo largo del tiempo. Hay circunstancias que pueden ir variando y que explican las variaciones en las tasas de suicidio. Me refiero a el acceso a la salud, por ejemplo, que se ha visto como un factor importante en el aumento de tasas suicidas a nivel local, como también la pobreza, el desempleo, la violencia y también la latitud, ya que aquellas regiones más extremas en el sur del país, me refiero, tienen mayor, y se ha visto también eso en otros lugares del mundo, que a mayor latitud aumentan las tasas de suicidio. ¿Ya? Aquí encontramos que desde el año 2017, entonces, eh, las tasas de suicidio son más altas en el servicio de salud de los lagos, la Araucanía, en la región de los ríos y en la región del Maule. ¿Ya? Entonces nosotros podemos visualizar también de qué forma se comportan las tasas de suicidio a nivel local para poder hacer estrategias locales más efectivas, orientar los recursos hacia el análisis y la prevención del suicidio de acuerdo a la realidad local. De acuerdo a esta variabilidad local, eh, en los servicios de salud de Atacama, Arica y Reloncaví, hay un aumento de las tasas de suicidio de los adolescentes también. Entonces, también es importante visualizar cómo se modifican las tasas de suicidio por cada edad a nivel local. Cuando miramos la tasa observada de suicidio por edad, encontramos que el año 2017 ya la población tenía una distribución bastante uniforme, distinto a lo que se había visualizado en estudios de riesgo suicida por edad, digamos, el año 2013. ¿Ya? Entonces, ha ido cambiando ese perfil demográfico de riesgo suicida por edad. Eh, Ahora, obviamente que en la población infanto-juvenil el mayor riesgo suicida sucede hacia el final del periodo de la adolescencia, digamos. ¿No? Las tasas de suicidio a menor edad son mucho menos frecuentes. Estas tasas de suicidio con la pandemia también vimos en una presentación anterior que también se han ido modificando y en realidad ha habido un aumento de las tasas de suicidio en el adulto mayor en conjunto con este periodo de pandemia el año 2019, 2020 y 2021.
Este gráfico nos muestra cómo se comportan las tasas de suicidio en Chile comparado con otros países que tienen el mismo índice sociodemográfico, que corresponde a Chile el medio alto, ¿ya? Y podemos ver cómo entonces la causa de muerte por suicidio, que aquí aparece en Chile eh, en la séptima columna, aparece en un color rojo, ¿ya? Chile es la primera fila. Y eso nos revela cómo está teniendo un peso relativo con respecto a el contexto de los países de índice sociodemográfico medio alto, estadísticamente significativamente más alto, ¿ya? Entonces en Chile encontramos como causas de muerte significativamente más altas que el resto de los países con índice sociodemográfico medio alto, encontramos el suicidio y la cirrosis como significativamente aumentadas, más que lo esperable, ¿ya? Entonces, aquí es donde yo señalo de que podemos decir entonces que en Chile tenemos una tasa de suicidio alta, ¿ya? Mayor a lo esperado a nivel mundial, ¿me entiendes? Entonces, pero comparado con el mismo índice sociodemográfico, ¿sí? Luego, esto resulta muy interesante porque en la última encuesta nacional de salud, que también es un sistema de encuesta poblacional, digamos, o sea, de puerta a puerta, de población sana, no consultante me refiero, no necesariamente sana, pero no, población no consultante, encontramos acá entonces prevalencias, digamos, prevalencias poblacionales. Y en esta encuesta se preguntó por primera vez, se incorporaron algunas preguntas de salud mental orientadas hacia el suicidio. Y resultó muy significativo, ¿ya? Encontramos que para esta primera diapositiva que nos muestra simplemente la idea suicida, un 2,2% de la población ha estado pensando en suicidarse, ¿ya? Y esto es mayor, digamos, entre los 45 y 54 años, y es mayor en las mujeres. Cuando preguntamos ya por la planificación suicida y yendo un poquito más avanzando en el riesgo suicida, encontramos que la prevalencia alcanza el 1,5%, lo cual sigue siendo bastante alto, ¿ya? Alcanza el 3% en el grupo entre 45 y 54 años y también muchísimo más significativo en mujeres que en hombres. Cuando preguntamos por el intento suicida, ya la conducta del intento suicida, encontramos que el 0,7% de la población, estamos hablando ya no de tasas por cada 100.000 habitantes, estamos hablando de tasas de porcentaje, ¿ya? Entonces estos son valores muy altos, ¿ya? Entre los 45 y 54 años, el 2,5% de la población refiere que ha intentado matarse en el último año. Y en las mujeres, nuevamente, muy significativamente superior que en los hombres. Cuando también en esta encuesta nacional de salud se pregunta por la depresión, por síntomas depresivos, ¿ya? Y aquí se muestra de cómo también la prevalencia de depresión en población general, de acuerdo al instrumento utilizado, es muy alta, un 6,2% de la población, siendo 5 veces más prevalente en la mujer, bastante más parejo a lo largo del ciclo vital, eh, bueno, de todas maneras muy preocupante y sobre todo pensando también en la relación en riesgo que hay entre depresión y suicidio, especialmente en las depresiones no tratadas y que pueden cursar, digamos, con mayor severidad. Otro aspecto a considerar dentro de las estadísticas nacionales, pensando también en factores de riesgo suicida, es el consumo de alcohol y drogas, ¿ya? El consumo de alcohol y drogas también resulta un aumento del riesgo suicida.
y podemos ver en las tablas siguientes cómo se ha ido comportando el aumento de la prevalencia de consumo de drogas y alcohol. También podemos visualizar cómo ha ido aumentando su consumo en la mujer a lo largo de los años y a menor edad, ¿ya? Entonces, muy preocupante este aumento de la prevalencia del consumo de alcohol y drogas en nuestra población general y además en mujeres y en adolescentes, que pensemos también son aquellos que tienen mayor riesgo suicida, ¿ya? Entonces vamos sumando factores de riesgo suicida que combinados también podrían generar un aumento de la prevalencia de esta mortalidad. El curso de la pandemia del año 2019, 2020, 2021 ha permitido disminuir estas tasas de prevalencia. Sin embargo, pensando esto en población general, pero hay un gran número de consumidores problemáticos que empeoraron su consumo en cuarentena, teniendo un consumo más adictivo. Y además hay que ver qué pasa ahora con el término de la pandemia, de cómo esto también va a afectar probablemente el aumento del consumo nuevamente. Aquí podemos ver el promedio de edad de inicio de consumo de alcohol y drogas y cómo el, el inicio del consumo se relaciona habitualmente con la adolescencia en el caso del alcohol y la marihuana y hacia la adultez joven, digamos, con respecto a la cocaína, la pasta base y sedante. Y ahí es donde está este concepto de drogas de inicio, como drogas más aceptadas socialmente, como son el alcohol y la marihuana, pero que predicen un inicio más precoz, también un curso más deteriorado de la conducta abusiva y puede ser el precursor del inicio de otras drogas, ¿ya? Cuando nosotros analizamos en aquellos pacientes que tienen un consumo dependiente de drogas y les preguntamos a qué edad empezaron a consumir drogas, encontramos de que el inicio del consumo es a lo menos 17 años antes de que empiecen su tratamiento. Entonces, estos son cursos de consumo de droga que son progresivos lentamente y aquellos adolescentes que inician un consumo más precoz tienen mayor riesgo de un consumo problemático, ¿ya? Em, Además, hay que pensar que existe una alta comorbilidad entre el consumo de drogas y las enfermedades mentales. Em, por lo menos entre un 42 y un 58% de los pacientes que consumen droga tienen enfermedades mentales, además concomitantes. Todo esto significan factores de riesgo sumatorios también para el suicidio. Con respecto a la población más vulnerable, podemos señalar primero la población de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo protección del Estado por medidas de protección, ¿ya? Estamos hablando de niños que han sido vulnerados en sus derechos y que un tribunal de familia ha determinado que los servicios de protección infantil intervengan, ¿ya? En algunos casos estamos hablando de niños que viven en residencia, en otros casos programas ambulatorios, pero que pueden tener un alto nivel de complejidad, como por ejemplo programas para niños en situación de calle o de abordaje de niños en explotación sexual infantil. Entonces, mientras más complejo es el nivel de vulneración de derecho que tiene el niño, también existen mayores tasas de prevalencia de enfermedades mentales. Encontramos que en un estudio realizado por la Fundación San Carlos de Maipo, el año 2008, la prevalencia de enfermedades mentales en estos programas alcanza el 70% de los niños tienen una enfermedad mental. Y de ese 70%,
el promedio es que tienen 4 o 5 diagnósticos, no es uno solo, ¿ya? Sino que 4 o 5, siendo más prevalente el suicidio, la conducta suicida, digamos, la dependencia de droga, los trastornos de conducta, ¿ya? Entonces encontramos una alta prevalencia de enfermedades mentales, hay vulneración, hay factores entonces por lo tanto contextuales, personales, que aumentan el riesgo suicida y en la práctica se visualiza, digamos, al menos un 45% de niños que tienen conducta suicida. Entonces esto es una población muy de riesgo, digamos, que hay que siempre visualizar con especial detención. Cuando vemos la población ahora de adolescentes que están bajo la ley de responsabilidad penal juvenil por haber cometido un delito, estos adolescentes, por ejemplo, pueden estar cumpliendo una sanción en el medio libre o pueden estar privados de libertad. Encontramos de que aquellos que tienen una privación de libertad, ya sea en un semicerrado, o sea que van a dormir a un centro, o que están presos en centros de reinserción social juvenil, digamos, el 83%, 86% de ellos tiene enfermedades mentales, o sea, una prevalencia aún mayor que en población con protección de derechos, ¿ya? Y de ellos un 75% tiene consumo problemático de sustancias. Estamos hablando habitualmente además de múltiples sustancias, entre las que se encuentra obviamente el alcohol y la marihuana, pero también otras sustancias de uso como cocaína, fármacos, inhalantes, que van generando también un alto nivel de dependencia y de comorbilidad psiquiátrica asociada al daño cerebral, bueno, y todo lo que significa también la conducta adictiva, digamos, y los contextos en los cuales esta se da. Entonces, todo eso va aumentando también el riesgo suicida en estos adolescentes, ¿ya? Una población también de mucho riesgo suicida, la población que se encuentra cumpliendo condena, ¿ya? En la población adulta, esta población tiene una alta tasa de suicidio. En la población infanto-juvenil, en los centros de reclusión se hace un gran esfuerzo para poder lograr brindarles atención psiquiátrica, psicológica, y las tasas de suicidio se logran mantener bajas, digamos, ¿ah? Pero con una gran intervención de prevención y de acceso a la salud mental en esta población, ¿eh? Bien, pues les agradezco su atención. Espero que podamos seguir conversando en nuestra próxima presentación, analizando todavía cuál es el contexto del suicidio. ¿Mm? Hasta luego.